Siempre me es grato saludarles, hermanas y hermanos, y también a todos los que hoy se conectan y me ven por este medio. También es grato el poder compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios. Continuando con la serie Camino a Casa, hoy quiero compartir con ustedes la lectura del texto bíblico. Se encuentra en Éxodo, capítulo 24, versículos del 1 al 11. Del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos del 1 al 11. Y lleva por título, La confirmación de la alianza. El Señor le dijo a Moisés, sube con Aarón, Nadab, Abiú y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy, pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Solo tú podrás acercarte a mí, los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado. Y todos a una voz contestaron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte, y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo. Y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente, dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes sobre la base de todas estas palabras. Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre, tú llamaste a Israel a ser tu pueblo. Tú serás para ellos su Dios, e Israel, tu pueblo en tu corazón. Y estableciste un pacto por tu sola voluntad y los declaraste a ellos una nación santa y sacerdotes. Señor, en esta bendición que solamente provino de ti, este pueblo se acercó a ti. Permite que esta experiencia a nosotros nos ayude a entender lo que tú estás esperando de nosotros como pueblo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros nos encontramos el día de hoy y ya por varias décadas donde la palabra de las personas no vale nada. Nada. No podemos confiar en lo que una persona puede estar prometiendo. No podemos confiar en lo que una persona nos está diciendo y no podemos confiar definitivamente no solamente en las personas, sino que también en organizaciones y muchas veces en instituciones. Hay, pero una falta tremenda en nuestra sociedad, una verdad hacia lo que decimos. Y esto, por supuesto, ha traído una tremenda desconfianza. Yo me pregunto, ¿es posible construir relaciones de cualquier tipo? Relaciones de amigos, relaciones amorosas, relaciones comerciales, relaciones laborales, de cualquier tipo. ¿Es posible tener una relación sana sin que uno de las partes no cumpla un pacto o que su palabra no
valga nada, es imposible. Es imposible. Es importante funcionar con la verdad y con una palabra que a nosotros nos asegure que lo que estamos construyendo o lo que nos estamos relacionando va a ser de acuerdo a lo que estamos esperando y lo que hemos dicho. Las palabras son muy importantes, y los pactos más aún. Porque en un pacto nosotros nos encontramos que, por una parte, hay alguien que está de acuerdo con lo que está pactando y la otra parte lo consiente y llegan sin duda a tener claro cuáles son las normas que van a regular su relación. Y en base a eso se construye, en base a lo que se ha dicho y la confianza que se deposita. Un pacto es una base para construir y edificar todo un edificio hacia arriba. Y me refiero a edificio a las relaciones. La realidad que nosotros observamos hoy en día es tremenda, porque por una parte nos vemos una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. No hay concordancia también en tratar de cumplir los pactos. Hay mucha gente que no se complica, llega a acuerdos, firma contratos y no tiene ninguna intención de cumplirla. Esto lo hemos visto tristemente en operaciones comerciales como arriendo de vivienda, lo hemos visto tristemente en contratos laborales, lo hemos visto tristemente en contratos matrimoniales y en todos los aspectos de la vida. No hay concordancia entre lo que decimos y hacemos. Ahora, sin duda, nosotros nos encontramos con una realidad también en asuntos de fe. Porque el pacto que Dios hace con nosotros y que nos ofreció gratuitamente, porque Él fue el que dio el primer paso para este pacto, Él se da y Él coloca las condiciones y le pide a su pueblo solamente obediencia. Y nosotros respondemos como pueblo, sí, Señor, queremos servirte. Pero, sin duda, hay muchos creyentes, hombres y mujeres, desde niño hasta adulto, que no están dispuestos a cumplir el pacto de Dios. Y esto es un problema, porque ¿cómo puede haber una armonía? ¿Cómo puede existir una comunión? ¿Cómo puede existir una adoración si una de las partes no cumple un pacto? Hay tensión, hay conflicto. Dios desea que su pueblo tenga una comunión con Él y viva en una adoración. Miren en la experiencia que el pueblo de Israel tiene. Dios los sacó de la tierra de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo, luego lo lleva por el desierto al monte de Sinaí con lindas experiencias, donde Dios provee lo material, lo necesario para la sobrevivencia, y los guía. Y llegan al monte de Sinaí para hacer un pacto, pero ese pacto viene de parte de Dios. Él es el que se entrega. ¿Y en qué se resume este pacto? En que Dios será el Dios de Israel. El yo soy será el Dios de Israel. E Israel será el pueblo exclusivo de Dios. Ahí está el pacto. En este pacto nosotros nos encontramos que Dios llama a reunirse con Él. Y en esta reunión, ¿qué es lo que hace? Dios le pide a su líder y le pide a Moisés, ¿cierto? Quien actúa como el mediador, ¿ya? Para que le comunique al pueblo, le comunique a la autoridad del pueblo, a los ancianos de la iglesia, que le comunique que él quiere tener esta relación y él da ordenanza y entrega una ley. Y esta ordenanza es algo que busca regular todo tipo de las relaciones. Busca regular la relación entre el ser humano y Dios. Busca regular las relaciones entre el ser humano como pueblo en todos los aspectos de la vida y también el cuidado de la tierra. O sea, este pacto busca restaurar lo que originalmente Dios había establecido en el huerto de Edén. ¿Y Dios qué le pide? Obediencia. Cuando Moisés baja con esta noticia, muy alegre, Dios había hablado, qué lindo llamar
a su propia nación, pueblo de Dios, se lo comunica, y el pueblo, ¿qué responde? Fíjense, en el versículo número 3, el pueblo responde y exclama con todo su corazón: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Qué maravilloso. Y a mí no me cabe duda de que esa fue una respuesta de corazón. Fue una respuesta honesta. Fue una respuesta con cariño. Porque el pueblo sabía quién era su Dios. Por lo que conocieron en el juicio y su liberación de Israel, por todos los milagros que ellos vieron de cruzar el Mar Rojo en adelante, ellos sabían que su Dios era un Dios viviente, era un Dios cercano, un Dios preocupado, aunque todavía no lo lograban descubrir, un Padre para ellos. ¿Ya? Entonces, ya existe la buena voluntad. Y Dios establece un pacto y lo deja escrito, lo establece claramente. ¿Saben? Este pacto tiene una cualidad. Y una cualidad es que este pacto se sella con un holocausto. Se sella con una expresión religiosa donde está Dios presente para ser reconocido y alabado, y el pueblo también presente para alabar y obedecer los mandamientos. Pero se sella con un acto especial, y este acto especial tiene que ver con un sacrificio y un holocausto. Fíjense lo que decía, lo que mandó Moisés a los jóvenes israelitas, que mataran toros y lo ofrecieran en holocausto y sacrificio. ¿Para qué? Con un propósito: la reconciliación. Es el propósito. Entonces, y uno se pone a hablar, pero ¿de qué reconciliación estamos hablando? ¿De qué pacto? Lo que pasa es que los seres humanos fuimos llamados a tener una comunión perfecta con Dios. Comunión que se reflejó en su plenitud y en todo lo que se espera en el huerto de Edén. Pero el ser humano quebró esa relación por la desobediencia y Dios quiere restituir eso. Pero es necesario tener una reconciliación, y esa reconciliación, ¿por medio de qué es lo que se hace? La sangre y un sacrificio. Entonces, por lo tanto, es volver a Dios bajo lo que Él pide y bajo, yo diría, un corazón sencillo y humilde como persona y también como comunidad, como pueblo. Entonces, este holocausto y sacrificio es reconciliarnos con Dios para volver a ser declarados en aquel entonces como pueblo de Dios. De ahí, bueno, se describe un poco todo lo que significó este rito, ¿cierto? Moisés recoge la sangre, parte de la sangre, la mitad de la sangre la coloca en tazones y el resto la rocía sobre el altar. ¿Ya? Es una sangre que santifica, una sangre que purifica. Y por lo tanto, lo que está haciendo Moisés sobre el altar es declarando un altar santo. Está declarando que hay una vivencia pura y una vivencia espiritual genuina, ¿ya? Sin mancha. Y ¿qué es lo que pasa en eso? Moisés toma el libro de la alianza y luego lo leyó al pueblo, le lee la ley, le entrega los mandamientos, le dice: esto es lo que Dios quiere, y el pueblo vuelve a decir: pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Y una vez que el pueblo ordena, porque Dios declara: este es el pacto, esto es lo que yo quiero, y el pueblo dice: amén, vamos a responder. Moisés toma el resto de la sangre, la mitad que dejó en los tazones, y se lo rocía a la gente. O sea, la sangre llegó a cada persona. La sangre les tocó físicamente, ¿ya? Y él dice: con esta sangre se confirma la alianza que han hecho ustedes con Dios. Se confirma la alianza. ¡Qué maravilloso! O sea, el pacto que Dios hizo con Israel fue un pacto que estuvo sellado por la sangre. Este
sangre que se derrama. Es una sangre para santificación, es una sangre de reconciliación y una sangre para ser llamado pueblo. Y así comienza el caminar del pueblo de Israel. Pero la historia nos narra más adelante en el libro de Éxodo y también en todo el Antiguo Testamento de que Israel no pudo cumplir fielmente como Dios demandaba. Y ahora, por supuesto, lo que Dios está diciendo es que este pacto establece las bases. Este pacto es la promesa, pero el pueblo por sí mismo no lo puede cumplir. No está en condiciones y no está en condiciones porque está caído, que es un pueblo que con sus propias fuerzas no puede alcanzar a cumplir el propósito ideal de Dios. Necesita algo. Y aquí es cuando esto nos llega a nosotros. Porque Dios desea que todos sean bendecidos. Acuérdense lo que Dios le promete a Abraham. Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Y cómo será esto? No se entendía, no se entendía, ¿cierto? Pero luego, cuando se va desarrollando la historia de la salvación de Dios, logramos entenderla en su clímax, en su Hijo, Jesucristo. Entonces, con esta perspectiva de Dios, de una bendición universal, de llevar su pueblo a casa como primera señal a la tierra de Canaán, pero definitivamente a todo su pueblo del Antiguo y Nuevo Testamento, a la nueva creación, a la nueva Jerusalén, camino a casa. Y en esto, Dios ve que el pueblo de Israel necesita que este pacto llegue a un clímax por medio de su Hijo. Y ahí es cuando le dice en Jeremías, y quiero leer Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Dios está anunciando de que viene algo más maravilloso, que la ley no solamente es letra, sino que es palabra en la mente. Y no solamente es algo que puede entenderse intelectualmente, sino que va a estar escrita en el corazón. Y en el tiempo de Jeremías vuelve la misma pregunta. ¿Cómo será esto? Quizás la gente se imaginó, ¿cómo puede que esta tabla se divida en tantas partes pequeñas, quizás pensando en la materialidad, y se coloque en el corazón? Tendremos que comer un poquito. Y como siempre, el ser humano, llevando a una racionalidad donde ve las cosas según su experiencia y su conocimiento. Y aquí es cuando viene un tema de fe, y Dios está hablando espiritualmente, porque el colocar la ley, que es lo que Dios espera, viene sin duda a la luz de Cristo, porque está hablando que sus mandamientos toman yo diría una nueva visión de interpretación para nosotros, ¿ya? Toma un nuevo sentido de carácter universal, pero con el mismo principio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El mismo principio, pero toma fuerza. Y todo eso, Dios dice, estará en la mente de mi pueblo y estará en el corazón de mi pueblo. ¿Esto cómo se va a hacer? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y ahí lo estamos entendiendo a través de la gracia. Pero este nuevo pacto, tiene que ser sellado igual con la sangre. ¿Quién fue el Cordero para este pacto? Jesús. ¿De quién fue la sangre? Del Cristo. Esa sangre de Cristo que fue derramada para reconciliación, el mismo propósito, perdón de los pecados, volver a Dios.
esa sangre es derramada y llega a cada uno de nosotros. Lo mismo que Moisés, cuando roció al pueblo, llega a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Y llega a nosotros de una manera, uno dice física, por supuesto, estamos hablando de una manera simbólica, una manera de carácter espiritual, pero que llega a nuestra vida para bendición de nuestra propia vida. Se sella el nuevo pacto por medio de Cristo. Y aquí estamos. Y el Señor nos hace la misma pregunta al pueblo de Israel. Y quiero que lo veamos en el contexto del pueblo de Israel. Entonces, Jesús fue y nos contó a todos nosotros, su iglesia, todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y lo declaró en los evangelios. Y todos nosotros contestamos, sí, Jesús, haremos todo lo que nuestro Padre ha ordenado. Tiene un sentido extraordinario. A mí no me cabe duda, hermanos y hermanas, que todos nosotros respondemos con sinceridad a la propuesta de Dios. Yo no juzgo, no, porque creo que con honestidad uno le dice, sí, Señor, yo quiero servirte. Sí, Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos. Sí, Señor, una tarea súper difícil. Voy a amar a mi enemigo, a mi enemiga, como tú me lo pides. Difícil. A mí no me cabe duda que hay honestidad en eso, pero solo no podremos. Ese es el punto, solo no podemos, porque necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de su espíritu, necesitamos que el Señor mueva nuestro corazón y nuestras vidas para ser como Jesús. Y eso se logra a través de la santificación y a través de conocer más y más a Dios. Y a medida que vamos conociendo más a Dios, van saliendo todas aquellas cosas de nuestra vida que entorpecen nuestra relación con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con toda esta honestidad que uno le promete a Dios, uno se equivoca, hermano. Uno se equivoca. Y uno se equivoca a veces por inocente, por descuidado, por negligente. Pero a veces nos alejamos de Dios con intención. Sí, porque estamos enojados, estamos descontentos con lo que estamos viviendo, no nos gusta el mundo que nos está tocando, no nos gusta cómo se está llevando la iglesia nacional y mundial hacia los propósitos de Dios. No nos gustan las cosas, no nos gusta nuestro momento y estamos mal interiormente y nos alejamos de Dios. Otras veces somos seducidos. Sí, la seducción de la tentación, y es la misma tentación que tuvo Jesús. El materialismo, la fama, el poder, el éxito. Somos seducidos también por el egocentrismo. Somos seducidos por este mundo que dice disfrútalo todo, total, el mañana no existe. Y nos dejamos llevar. Y cuando nos dejamos llevar nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. No podemos cumplir el pacto con Dios. Porque el pacto con Dios para nosotros significa obedecer lo que Él nos está pidiendo. Y su obediencia es de amor. Jesús mismo dijo, ligera es mi carga, liviano es mi yugo, si no es tan pesado. Y eso es cierto, porque tiene que ver con sacarse, vaciarse todo aquello que interrumpe nuestras vidas y vivir una vida sencilla como la que vivió Jesús. Una vida sencilla desde lo espiritual, desde lo que uno anhela, y una vida sencilla también en la propia materialidad. Entonces, por lo tanto, quebramos el pacto, pero ahí está la sangre de Jesús que nos reconcilia permanentemente, y eso es lo que Dios quiere. Vuelve a mí. Entonces, pueblo de Dios, vuelve a mí. Y en este volver a Dios es que Él nos da elementos, nos da su espíritu que está todos los días recordándonos, animándonos, fortaleciéndonos, abriéndonos camino, cuidándonos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido conciencia
de que Dios nos ha cuidado por su Espíritu. Y hay otras veces que no tenemos conocimiento y Dios nos ha cuidado sin nosotros saberlo ni imaginarlo. Porque Él cuida a sus hijas, cuida a sus hijos. Entonces, y Dios nos va a dar herramientas, nos entrega su escritura. Ahí está la palabra que se le entregó a Israel, nos entrega a nosotros en todo el contexto de la Biblia. Nos entrega una comunidad para animarnos unos a otros en amor. Nos entrega la oración. Dios nos entrega tiempo. Pero ¿cómo lo administramos? Tenemos que sacrificar cosas. Hermanos y hermanas, a ninguno de nosotros nos sobra tiempo. Ninguno. Pero Dios nos dice, ¿qué vas a sacrificar para darme tiempo? Y ahí tenemos que cada uno de nosotros evaluar. En esta gran tarea, Dios lo único que dice, yo he cumplido mi pacto fielmente desde el principio de la historia y he prometido bendecirte a ti como familia. Lo que le prometí a Abraham, en ti serán bendita todas las familias de la tierra, está pensando en nosotros y en nuestra familia. Te bendeciré. Lo único que te pido, cumple el pacto. Y aquí viene una gran tarea y desafío para cada uno de nosotros. Creo que teniendo la misma voluntad de cumplir el pacto con Dios, que podamos hacer esfuerzo para poder concretar esta realidad. Creo que Dios está ahí siempre presente y más cercano de lo que nos imaginamos, pero es necesario que nosotros cumplamos parte de nuestra promesa, que es vivir con Dios. No significa que no nos vamos a equivocar, no significa que nos vamos a desviar un poco del camino, pero sí significa que tenemos la voluntad de que cuando nos equivocamos pedimos perdón y volvemos, nos reconciliamos con nuestro Padre, pero también está el hecho de cuando nos desviamos del camino, volvemos a corregir el rumbo y caminar y transitar por la senda que Dios quiere. Hermanos y hermanas, aquí está el gran desafío nuestro. ¿Qué haremos con el pacto que Dios estableció en Jesucristo, en que Él escribirá su ley en nuestra mente y corazón y derramará su espíritu sobre todos nosotros para bendición? ¿Qué haremos con ese pacto? ¿Saben? Creo que tenemos tiempo para reflexionar y creo que este es un tiempo para evaluar. La palabra de Dios siempre ha valido a través de la historia y hoy día también vale. Y en el día del juicio final no nos va a desamparar porque no nos va a echar de su presencia. Nos va a recoger como hijos e hijas amadas. Ahí es fiel. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Saben? Yo creo que el llamado de Dios cumple lo que has prometido. Ámame sobre todas las cosas, dice Dios, a su pueblo querido que somos nosotros su iglesia, y yo les guiaré. Hermanos y hermanas, qué linda es la palabra de Dios que nos invita a reflexionar sobre el pacto. Y en este pacto maravilloso, ver que Dios nos bendice, nos toca a nosotros responder con fe, sinceridad y obediencia. Oremos. Padre, tú estableciste un pacto con Israel y que se renovó en Jesucristo para bendición de todas las familias de la tierra. Gracias porque ese pacto es un pacto maravilloso donde tú escribes una ley en nuestra mente y corazón. Derramas tu espíritu sobre nosotros y lo colocas sobre nuestra carne y nos sellas con la sangre de Jesús. Sangre que fue de bendición para reconciliarnos contigo. Gracias. Reconocemos tu gran paso y estamos dispuestos a obedecer. Ayúdanos. Somos hombres y mujeres débiles. Te necesitamos. Que tu gracia y tu espíritu estén siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido deseando que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una bonita semana. Amén.